Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en nuestro programa Derecho al Día. Soy Leandro Vergara y hoy estamos, con ausencia provisional de Juan Seda, mi compañero. Y como siempre, tratamos temas vinculados al derecho, por supuesto, pero siempre asociados con algún criterio de la realidad. Y es decir, tratar de conectar, a ver qué pasa con este mundo del derecho, de modo que los oyentes puedan de algún modo, repito, conectar esto que parece opaco, intrínseco, oscuro, con cosas que suceden. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. En realidad, recién decíamos antes de comenzar el programa que ustedes saben que el derecho se hablan de leyes, se hablan de reglamentos, se hablan de normas y también se hablan de formas. Es decir, de qué manera la gente puede materializar esos derechos, de qué manera se disputan. Y la verdad que para el común de la gente, la manera en la cual se realizan estos derechos es como muy oscuro. Entonces yo creo que nada mejor que invitar a un profesor de derecho procesal para que nos ayude a entender qué es eso del proceso judicial. Digamos, cómo conectamos el proceso judicial con la gente, qué grado de conexión hay. ¿El proceso es una injusticia en sí misma? Es obvio lo que dice toda la gente, lo que llega tarde ya no es justicia. Bueno, eso es obvio, pero quizá no esté tan mal, no lo sé, las garantías existen, en fin. Bueno, para el día de hoy, como decía, tenemos un profesor muy especial que es el profesor Jorge Kielmanovich, que es profesor titular de Derecho Procesal de nuestra Facultad de Derecho. Es un eminente profesor y yo diría que, además cuenta con numerosísimas obras, el Código Procesal comentado, es un experto además en medidas cautelares, en derecho de familia, y la verdad que es un honor y es una gratificación para nuestro programa, Jorge, que estés aquí como invitado y que hayas accedido a venir al piso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, es un honor para mí. Bueno, la presentación que hice, la escuchaste. Para mí el proceso es algo muy importante. Los profesores de Derecho Procesal históricamente fueron de los más democráticos que hubo en todo el derecho. No sé, yo tengo esa visión, quizá equivocada. ¿Qué le podemos contar a la gente de lo que es un proceso y qué conexión tiene con la realidad? Ficción, proceso, no sé, Kafka me viene a la cabeza todo el tiempo, no sé qué pasa. Bueno, yo creo que en primer lugar, todos nosotros sabemos que la Constitución, los códigos, los futuros códigos, nos reconocen derechos. Ahora también sabemos que socialmente es un fenómeno constatado y creo que lamentablemente con mayor frecuencia día a día, que no siempre estos derechos se reconocen, no siempre estos derechos se observan por las personas. Entonces el proceso surge como el único medio civilizado de resolver los conflictos intersubjetivos de una manera en la cual además se sustrae el empleo de la justicia por mano privada de las partes para delegarlo en el Estado. El tema de Kafka o el tema de la duración del proceso y de que la solución que llega tarde no es justa y demás, yo creo que no tiene que ver con el proceso, sino que en todo caso tiene que ver con las formas en que estructuramos el proceso y probablemente las prioridades que el Estado asigna a la función jurisdiccional. Porque si de repente tenemos el mejor código del mundo, con 2 jueces para resolver conflictos de miles de personas, no va a haber herramienta que llegue ni a tiempo, ni tampoco que pueda resolver los conflictos con mediana aproximación a la realidad. Claro, ahí es obvio, no es cuestión del proceso, sino de las personas o la estructura que está diseñada para sostener ese proceso. Entonces podemos decir que hay procesos, entonces puede haber mejores procesos judiciales y puede haber peores procesos. Y dentro y aún de los buenos procesos hay que ver qué estructuras existen y de última también quién los implementan, porque los que dirigen los procesos son los jueces. Exactamente. Bueno, sí. No, te quería decir que es un fenómeno curioso, pero ante 2 tribunales donde ambos van a aplicar el mismo código procesal, el mismo código civil o el mismo código comercial, probablemente uno va a ver
que uno se desempeña de alguna manera, alguno es premiado por alguna organización, una ONG, otros no. Y yo creo que tiene que ver con que, por supuesto, que cómo se estructura el proceso, la gente. Sentís Melendo decía que la justicia no es tanto cuestión de leyes, sino cuestión de hombres. Los ingleses no tienen grandes leyes, han tenido grandes jueces. Claro. Creo que entre nosotros hace falta adecuar nuestros procedimientos a las exigencias de la época. Yo te traigo un poco un ejemplo, Leandro, que es casación. Casación no es un, diríamos, un sistema en el cual uno puede estar en contra, pero si establecemos una sola sala para resolver todos los recursos de casación, por ejemplo, de previsión social, y obviamente va a haber un cuello de botella donde la gente va a decir, me quedo con lo viejo y no con lo nuevo. Bueno, ahí parte de mi libreto y de repertorio de preguntas iba al punto de la casación. Lo trajiste rápido, pero está, digamos, se sabe que hay un proyecto del Ejecutivo, digamos que ya es ley, en donde, además de la primera instancia, la segunda instancia, va a aparecer lo que llaman tribunales de casación. Entonces, lo que la gente común escucha o tiene presente es que, bueno, esto va a ser cosas vulgares, o una tercera instancia, un freno para el camino de la Corte, digamos, como está la situación hoy en los procesos, ¿cuáles son los pros y los contras de instalar tribunales de casación? O sea, quizá debamos decir qué es un tribunal de casación, o sea, ¿para qué sirve, no? Bueno, un poco para aclarar para los oyentes de qué estamos hablando con casación. Ahí vamos. La ley actual, la 26.853, crea las cámaras de casaciones, que son cámaras que van a entrar a resolver acerca de la arbitrariedad de las sentencias de cámaras de apelaciones, acerca de la inobservancia de la ley en la que pudo incurrir una cámara de apelación, acerca de los defectos formales de las sentencias dictadas por las cámaras, no solo sentencias definitivas, porque incluso el Estado se guarda también la casación para medidas cautelares, para que la Cámara de Casación pueda resolver si es correcta o no la resolución de una Cámara vinculada con una medida cautelar. Tercera instancia para medidas cautelares. 3 instancias. 3 instancias. Y por último, la función de unificar la interpretación de la ley, la doctrina. Yo no estoy en desacuerdo con la casación, estoy en desacuerdo con la manera en que se ha legislado la casación. Para darte un ejemplo, se deroga el Código Procesal el recurso de inaplicabilidad de la ley. Se deroga en el Código Procesal la fuerza obligatoria de los plenarios. Los plenarios sabemos que son aquellos pronunciamientos dictados por cámaras que interpretan y cuya interpretación es obligatoria para la propia Cámara y para los jueces que dependen de esa Cámara. Se deroga esta fuerza obligatoria, una fuerza obligatoria de plenarios, de jurisprudencia obligatoria, que fue enriqueciendo toda nuestra experiencia judicial. Y se la deroga generando con ello el conflicto de no prever, bueno, ¿qué pasa con la doctrina anterior con la nueva casación? Por el otro lado, si la casación va a unificar la doctrina, ¿qué doctrina va a unificar? La de la propia casación. Claro. Entonces ya se ha generado el problema de, tenemos por ejemplo un fallo que va a resolver que se aplica la tasa activa en determinados, o como regla general en ciertos conflictos. Pero esa doctrina plenaria, ¿es obligatoria o no? ¿El código está derogado o no? O sea que va a ser lo que diga la casación que es. Y como la casación no va a empezar porque parte de la ley prevé que se van a llenar las vacantes de casación con jueces subrogantes o con jueces designados por el Poder Ejecutivo, ya hay una resolución judicial que declara inconstitucional. Con lo cual, no hay recurso de inaplicabilidad de la ley para uniformar la interpretación de la ley ante sentencias contradictorias. Una que diga tasa activa para las deudas, otra decía tasa pasiva. Ya no existe el recurso.
Y tampoco existe casación. Ahí mencionaste un punto muy importante, como esta transición no está está ordenada de tal manera, lo cual significa, si entendí bien, es que el Ejecutivo puede designar por vía de decreto Así es. jueces subrogantes hasta tanto se designen los jueces del concurso elegidos a través de los mecanismos legales. Y estos jueces subrogantes van a tener tanto poder que van a poder, repito, modificar la jurisprudencia. Así es. En temas, En todo tipo de temas, porque en 2 realidad... más 2 es... Claro, en todo tipo de temas, porque en realidad casación va a conocer de las sentencias dictadas por las cámaras civiles, comerciales, laborales, previsionales. Es tan importante la trascendencia de esta medida que si los oyentes entendieran lo que estás transmitiendo, que es tremendo, estamos diciendo que toda la interpretación de todas las leyes, que hoy es doctrina obligatoria para todos los tribunales, va a ponerse en cuestión a partir de la designación de jueces subrogantes, personas que van a ocupar un lugar no elegidos legalmente, sino a simple decreto del Ejecutivo, hasta tanto se aparezcan los otros, y pueden tardar años. Está bien, pero al mismo tiempo ya ha sido declarada inconstitucional esa norma, con lo cual está paralizada la designación de estos jueces, no tenemos casación, la propia ley incluso prevé que el recurso de casación va a quedar suspendido hasta tanto se constituya la Cámara, y como la Cámara no se puede constituir porque no hay jueces para integrarla y el tiempo que insume la designación de jueces es bastante prolongado, creo que hasta en el diario de ayer, para no dar nombres, en el matutino de ayer se hablaba de la gran cantidad de vacantes que hay y la gran demora en designar jueces. El trámite de inconstitucionalidad que suspendió la aplicación de esta ley es un trámite que está ¿en qué situación procesal? Fue resuelto en primera instancia, está en este momento, si no me equivoco, en conocimiento de la Cámara, pero mientras tanto está todo parado. O sea, no existe el recurso de casación previsto en el Código, pero al mismo tiempo, el que antes hacía las veces de casación, que era recurso de inaplicabilidad de la ley, está derogado. Y derogado de tal manera que algunas salas aplican doctrinas plenarias, otras salas dicen no, ya no son obligatorias. Algunos jueces aplican la doctrina plenaria, otros dicen no, no son obligatorias. ¿Eso ya se ha visto? Sí, esto ya está resuelto. O sea, se ha visto salas que no están aplicando las doctrinas plenarias anteriores. En virtud de las nuevas leyes. Exactamente. De la nueva ley. Además que el recurso de casación de la nueva ley, el nuevo recurso de casación, no prevé que es obligatorio. No es que dice será obligatorio para los integrantes de la sala y para los jueces o cámaras que dependan de él. Y sin embargo, ya se ha dado supuestos, si mal no recuerdo, la Cámara Comercial no ha aplicado determinados plenarios, alguna sala civil no ha aplicado determinadas plenarios sobre tasas, incluso el tema tan importante de la oponibilidad o inoponibilidad de la franquicia en los accidentes de tránsito. Y ha dicho, no, mire, esto no es obligatorio. Otras salas han dicho sí, siguen siendo obligatorios a pesar de que la ley deroga el artículo que establecía la obligatoriedad del plenario. Claro, toda esta explicación podrá sonar técnica, yo la entiendo perfectamente, es de una gravedad tremenda, porque si hay algo importante para el derecho es lo que se llama la seguridad, lo que se llama la previsibilidad. Es decir, que a veces es preferible tener una mala interpretación, pero que se sepa conocida y ya los abogados, la gente sabe a qué se va a tener. Exactamente. Entonces entramos en un terreno muy complicado. Entramos en un terreno sumamente complicado que por otra parte sería de esperar que se corrigiera, aunque sea precariamente, hasta tanto funcionara la Cámara. Bien. Con alguna solución intermedia. Bueno, tengo otras preguntas altamente inquietantes, creo yo. ¿Qué pasa con las medidas cautelares contra el Estado? ¿Cuál es la situación? ¿Qué sucedió? ¿Qué va a pasar? Bueno, es otro de los temas polémicos que hay, porque creo que las medidas cautelares se han convertido en la vedette
en las primadonas de los conflictos judiciales. ¿Por qué? Por la duración del proceso judicial. Si yo obtengo la satisfacción, aunque sea provisional, anticipada, del derecho cuya tutela reclamo en el proceso, obviamente que voy a privilegiar la medida cautelar. Yo creo que podemos recordar 2001 en adelante, todos aquellos, y los oyentes seguramente lo podrán ubicar familiarmente este tema, 2001, 2002, quienes tenían fondos atrapados en los bancos, especificados, atrapados en la reprogramación, etcétera, etcétera, ¿cómo iban a obtener el reintegro de sus fondos? A través de medidas cautelares. Entonces la medida cautelar es la primadona para resolver hoy un conflicto que se vislumbra que la duración normal del proceso judicial, por la gran cantidad de causas que hay, por los pocos tribunales en términos relativos que hay, cobra una enorme importancia. Acá el Estado vuelve a legislar en favor del propio Estado. Yo quiero aclarar que algunas de las cuestiones que se critican en las medidas cautelares contra el Estado, yo no las comparto. O sea, yo puedo criticar la oportunidad de que alguien dicte una ley a medida por alguna situación determinada, por un interés determinado. Pero en sí, objetivamente hablando, que se prevea, por ejemplo, que en las medidas cautelares, antes de disponer la medida cautelar, el Estado pueda ser oído previamente, a mi juicio, no es ningún sacrilegio, no es ningún tema que violente ningún derecho y garantía, porque en definitiva, incluso en el proceso de familia, la regla es que las medidas cautelares, y vos haces proceso y vos haces familia, la regla es que las medidas cautelares como regla se van a sustanciar previamente, es decir, que antes de que el juez la resuelva, va a ser escuchado el futuro afectado cuando de realizarse esta intervención no pueda temerse una frustración del derecho. La pregunta que yo me hago, ¿es de suponer que el Estado, antes de que se le dicte una medida cautelar, se va a comportar como un delincuente? Yo quiero creer que no. Se supone que el Estado, así como siempre es solvente, debe realizar una actividad lícita. Entonces, yo no veo como algo que me preocupe el que el Estado sea oído antes. Correcto. Incluso hay leyes, la ley de patentes y de modelos de invención, la 24481, que lo prevé como regla. O sea, nadie ha dicho que es inconstitucional, incluso viene del derecho norteamericano. El tema de que las medidas cautelares contra el Estado sean apelables con efecto suspensivo, si me permitís explicar un poco para la audiencia. Sí, claro. La apelación va a significar que una medida cautelar como regla, cuando es apelada, se mantiene lo resuelto hasta tanto la Cámara que va a resolver la apelación no resuelva lo contrario. Y tiene su lógica. Si yo estoy pidiendo la exclusión de un cónyuge por violento y se lo excluye, apela y sigue viviendo en el mismo hogar, se consume el peligro que se suponía evitado por la medida. Exactamente, se frustraría la propia medida por el hecho de suspender los efectos de la medida cautelar. Correcto. La regla es entonces que toda medida cautelar es apelable con efectos devolutivos. No voy a entrar en el tema técnico de la corrección del término, pero devolutivo va a significar la moneda contraria, la cara contraria de la moneda. Se mantiene la medida cautelar hasta tanto la Cámara no se pronuncie dejándola sin efecto. En esta ley... Pensemos, estuvimos con Fallo Clarín en varios programas. Exacto. Hablando, esto significaría que, bueno, se aplica la ley y después se apela y se suspende la medida cautelar con la apelación. Exacto. Si, en cambio, con la nueva ley de medidas cautelares contra el Estado, el recurso de apelación es con efectos suspensivos. Esto es, el Estado apela, suspende la medida. Si alguien hubiera suspendido los efectos de la ley de medios o de cualquier otra ley y se hubiera aplicado la ley de medidas cautelares 26.854,
con la apelación se habría suspendido. Entonces, la medida contra el Estado no tendría efectos. Quedaría vigente la ley, se aplicaría la ley y demás. Ahora, si la ley viene con arbitrariedad, no hablemos tanto de esta ley, de cualquier otra ley. Viene con arbitrariedad, viene con problemas, viene con avasallamiento de derechos que son imposibles de levantar a la hora de una sentencia. Y el Estado, la lucha moderna es del avance del Estado, no sé. Es que creo que en esto vamos a compartir el criterio de que los derechos individuales son derechos de las personas frente al Estado, contra el Estado. Que, digamos, esta es la característica, digamos, del siglo actual. Exacto. Es la realización del ser humano frente al poder de cualquier tipo y fundamentalmente del Estado. Exactamente. En ese sentido se diría que aunque la ley sea arbitraria, más allá de los gobiernos sí, claro, que casual o que puntualmente puedan estar, obviamente que al obtener este beneficio del efecto suspensivo, el particular se encuentra en una situación de inferioridad. Pero ojo, que esto ya ha ocurrido con la ley de amparo por actos o omisiones de la autoridad pública. La propia ley 16986 prevé que las resoluciones contra medidas cautelares es con efectos suspensivos. La ley de amparos contra actos o omisiones de la autoridad pública. ¿Pero qué ocurrió? Los tribunales empezaron a advertir que ese efecto implicaba desvirtuar la medida cautelar. Entonces, a pesar de que la ley dice con efectos suspensivos... Pensemos en un amparo que uno pide remedios o pide atención médica. Si se suspendiera esa medida cautelar... Exactamente, se autoriza la operación en un amparo de salud, apela la aseguradora o la entidad, la obra social, apela, se suspende la operación con el recurso. Los tribunales reaccionaron contra esta, yo diría, situación injusta y dijeron, bueno, aunque la ley prevea tal efecto, no corresponde mantener ese efecto, sino el efecto devolutivo. Con lo cual, yo pienso que lo mismo va a suceder con la ley 26.854. Entonces, a ver, no me quedó tan claro. Lo vamos a dejar para después de la pausa porque tenemos el noticiero de las 8:30. Entonces, ¿es bueno o es malo para el pueblo esta decisión? Digamos, como se decía, para el país. ¿Es bueno o malo para el pueblo judío? Se decía. Esperamos la pausa y la contestamos. Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en el programa Derecho al Día. Hoy estamos con nuestro invitado, que es el profesor Jorge Germanovich. Y estábamos, antes del informativo, hablando sobre este proyecto de medidas cautelares, si es bueno, si es malo. Suspender el proceso cuando se trata de medidas cautelares contra el Estado. Es decir, si el Estado, que es un agente diferente a cualquier persona, eso es obvio, tiene este derecho extra en consultárselo previamente antes de que esa medida cautelar siga vigente, es decir, tiene como un efecto suspensivo. Entonces ahí, Jorge, hiciste unas consideraciones interesantes, por un lado con ese carácter dialéctico y seguramente con tu didáctica, y a los alumnos les pasa, ¿no? Lo van escuchando al profesor y se van orientando para un lado, lo siguen escuchando y se van inclinando por el otro, hasta que al final le dicen, pero profesor, dígame, finalmente, ¿para qué lado hay que ir? Esto es bueno y es malo, decía, para el pueblo judío, porque creo que fue el primer ministro de ahí en la Guerra de los 6 días, les iban con todas las estrategias militares, venían los técnicos, les explicaban horas, y al final el ministro que era en la Guerra de los 6 días era antes. Bueno, en un momento le dicen, ¿no era Golda Meir? Entonces parece ser que Golda Meir en ese caso diga, pero dígame, finalmente, ¿esto es bueno o malo para el pueblo judío? Entonces yo te pregunto, Jorge, esto de las medidas cautelares, de darle esta posibilidad al Estado y de suspender las medidas cautelares cuando se apelan, ¿es bueno o es malo? Yo creo que la regla debería haber sido mantener el efecto devolutivo, que las medidas cautelares contra el Estado se cumplan hasta que la Cámara se pronuncie, y permitirle al juez que excepcionalmente, cuando se den ciertas circunstancias, cuando se comprometan
recursos generales, etcétera, etcétera, o servicios públicos esenciales, en esos supuestos se conceda con efecto suspensivo. Yo no estoy de acuerdo en la regla del efecto tal cual está previsto en la ley de medidas cautelares. No me preocupa, creo que no es ni bueno ni es malo el tema de que el Estado sea escuchado antes. Quiero partir de la premisa que el Estado no va a emplear el conocimiento que tenga de que se pide una medida cautelar para aprovecharse en contra del ciudadano, es decir, me resisto a pensar en un Estado malhechor. Ahora, evidentemente, que en la medida que se desnaturalicen las leyes o en la medida que entremos en leyes que afecten derechos humanos, en leyes que realmente sean, vos habías hablado de arbitrariedad y demás, por supuesto que esta cuestión de dilatar la traba de una medida cautelar hasta tanto el Estado se expida tiene sus problemas. Pero ojo que la ley prevé que este trámite no se lleva a cabo cuando se trata de derechos de sectores socialmente vulnerables, derechos alimentarios, de naturaleza alimentaria, derechos que hacen a la dignidad de la vida, derecho al medio ambiente. Claro, y aquí es donde va a jugar la función de la interpretación de los jueces. ¿Qué se entiende por vida digna? ¿Qué se entiende por estos derechos alimentarios? Por eso yo creo que las leyes, como decíamos en la pausa, es como en alguna medida un bisturí. En manos de un cirujano cura, en manos de un inexperto daña. La ley en manos de una persona que está dispuesta a cumplir la ley y a no ejercer la ley en forma disfuncional en contra de las personas, se supone de que no debería ser nociva. Bueno, ese es un debate ya antiguo y tradicional, digamos, mayor o menor discrecionalidad para los jueces. Los jueces deben ser más discrecionales o menos discrecionales. Las leyes deben permitirle mayor discrecionalidad al juez o deben permitirle menos discrecionalidad a un juez. Creo que es uno de los viejos, actuales y modernos debates, porque en definitiva creo que sostener la libre o la amplia discrecionalidad judicial en la interpretación de la ley elimina ese margen de previsibilidad que es una garantía del ciudadano, porque en realidad, si yo no sé cómo se va a interpretar, diríamos razonablemente la ley, ¿cómo puedo ajustar mi conducta en función de algo que va a depender del humor puntual del juez de que se trate? Yo no estoy a favor de la discrecionalidad de los jueces. Creo que hay ciertos aspectos que por fuerza deben ser librados o dejados a la discrecionalidad de un juez. Jorge, hay un tema que no quería dejar de tratar. Seguimos con el profesor Jorge Glimanov, profesor titular de Derecho Procesal y además, bueno, es un tratadista, es realmente uno de los expertos en medidas cautelares. El profesor Glimanov tiene, bueno, antecedentes de sobra, pero tengo que aprovechar el tiempo que es súper escaso en la radio como para preguntarle. Hay una ley de protección integral a las mujeres que prevén cierto tipo de protecciones en esto que hoy está tan en boga, no en moda, pero sí en boga, porque ha existido siempre, pero que es el tema de la violencia, ¿no? La violencia de género especialmente. ¿Qué nos podés contar acerca de esta ley de protección, que sé que es un tema que tengo entendido que estás interesado? Bueno, en primer lugar, que creo que es un fenómeno, yo no sé si generalizado o de conocimiento generalizado hoy por los distintos medios y por probablemente la mayor libertad informativa o la mayor, diríamos, denuncia de los hechos ante los tribunales, pero realmente es un tema sumamente preocupante lo que está pasando en nuestra sociedad. No creo, y aunque después vamos a ir a la 26485, que es la ley a la que vos te referís, que esto tenga solo una solución a través del dictado de una ley. Creo que ese es uno de los mitos del siglo XXI y ya del siglo XX. El dictado de una ley modifica conductas y aquí hay que modificar pautas culturales en una sociedad en la cual están ocurriendo cosas con las mujeres, con los mayores, con los niños y con aquellos sectores más débiles que deben tener algún
alguna cuestión vinculada con algún resabio cultural muy pesado y que debería empezar a trabajarse sobre esto. La ley es una buena ley en el sentido de que va a tutelar toda forma de discriminación sexual, de trato, de institucional, los chistes de la mujer, sobre las mujeres, etcétera, etcétera, pero si bien prevé un conjunto de medidas cautelares, y volvemos a esto, un conjunto de medidas cautelares, una serie de deberes por parte de las instituciones educativas, de la salud y demás, de denunciar hechos de esta violencia que puedan constituir delitos, yo creo que en lo esencial disiento con la ley en cuanto a que la última sanción o la sanción que prevé frente al no funcionamiento de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, de prohibición de comprar armas, de no disponer indebidamente de bienes y un montón de otras más que prevé la ley, es por último, ante el incumplimiento de estas medidas, la obligatoriedad de asistir a programas terapéuticos, educacionales y demás. Y yo personalmente creo que debió ser la primera, porque en definitiva, a mí no se me escapa, es también un tema enormemente complejo, las terapias obligatorias o mandatorias, como diríamos, siguiendo alguna terminología norteamericana, pero entre la nada y que alguien deba asistir a estos programas, prefiero que deba asistir a estos programas y no de que crea que vivir es vivir de esta manera sin haber escuchado la otra alternativa de que deben respetarse los derechos aún cuando se trata de mujeres, de niños, de ancianos y demás. Entonces yo estoy en desacuerdo con la ley con esto. La ley además habla de garantizar la intimidad de la mujer y demás, pero por el otro lado le permite al juez y se vincula con la discrecionalidad con la que vos te referiste, que permite que el juez pueda invitar a organizaciones no gubernamentales como amicus curiae. Entonces yo me imagino una causa en la cual se habla de el derecho a la intimidad de la mujer, que no se divulgue y que aquí intervenga una ONG como amicus curiae en una situación como esta. O sea, la ley además incurre en ciertas expresiones que son muy interesantes. Ahora temo que no se vayan a cumplir el patrocinio gratuito, el derecho de la mujer a ser oída, un montón de situaciones en las cuales, claro, habrá que ver qué pasa en la realidad, porque en algunos supuestos donde se aplicó la ley de violencia contra la mujer, la 26485, bueno, el resultado fue lamentable porque si no hay medios para llevar a la realidad la ley, termina en lo mismo. Bueno, seguimos con el profesor Kilmanovich y tenemos un par de puntitos más para tratar, pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos ya con el tramo final del programa. Seguimos el programa Derecho al Día. Hoy estamos con el profesor Jorge Kilmanovich. Estamos hablando de derecho procesal, proceso. Siempre hablamos de derecho, pero de procesal hablamos poco. Y por suerte pudimos transitar todo el terreno de las medidas cautelares, los tribunales de casación, esta relación entre la justicia y derecho y proceso y formas. Y hace poquito estábamos hablando antes de la pausa de la ley de protección integral de las mujeres. Todas estas situaciones que coincido que no es que sean nuevas, pero que están instaladas de una forma en la sociedad, quizá porque ahora se conocen, quizá porque ahora se ven, quizá porque los medios la difunden, tal vez existieron siempre, pero está hoy en boga, se habla, y la ley viene a proteger. Y recién en la pausa, siempre en la pausa uno habla cosas, y está el tema del abuso de ciertas leyes, cómo ciertas medidas cautelares denunciando violencia permiten, especialmente en los procesos de tenencia, procesos vinculados a regímenes de visitas, ahí donde son situaciones de mucha angustia. Yo siempre digo, Jorge, hay un autor que se llama John Elster, que prologa un libro muy interesante que dice: los problemas más candentes del ser humano son
la familia, los hijos, y no hay ningún político que ponga en sus programas de campaña cómo va a resolver los problemas tan acuciantes del ser humano, que son estos: la tenencia, los hijos, las visitas. Bueno, ¿qué pasa con esas denuncias de violencia donde los jueces, toman una medida, terminan en la nada? ¿Cómo es tu mirada al respecto? No, yo creo que en esto, creo que los procesalistas estamos en deuda en alguna forma con la sociedad. ¿Por qué? Porque parece que el derecho procesal es el último coto de casa reservado donde es válido el abuso del derecho. O sea, todos aprendimos en la facultad que el abuso del derecho de fondo no está permitido, la ley no permite el ejercicio disfuncional de los derechos, pero en materia de derecho procesal hay una especie de resistencia, porque se cree que es coartar el derecho a requerir la tutela, y yo no creo que sea así. Si uno mira el Código Procesal, la única norma que yo recuerdo que hace referencia al abuso del derecho es en el abuso en las medidas cautelares, 208 del Código, cuando dice que condena a pagar daños si se probara que se excedió o abusó en el derecho a requerir medidas cautelares. Esto mismo yo creo que debería generalizarse en el sentido de que la ley, el Código Civil, no autoriza el abuso ni del derecho material ni del derecho procesal, pues si no llegaríamos al absurdo de que lo que no puedo hacer desde el punto de vista del Código Civil ante una situación no judicial, sí lo puedo hacer si ese mismo derecho lo reclamo en el ámbito judicial frente a la inobservancia de la otra parte. Aquí hay un verdadero abuso del derecho, y yo creo que hay un error, en mi opinión, en cuanto a la ley 24.417, que es la ley de violencia doméstica, porque en realidad la jurisprudencia de los tribunales, la doctrina no implica una condena, no hay una sanción, o sea, son solo medidas cautelares las que dispongo y nada más, porque en realidad el proceso no culmina con una sentencia que diga ha habido violencia o no, que yo creo que debería culminar con una sentencia, porque creo que cada uno debería ser responsable de si abusa del derecho a la jurisdicción. Yo no concibo que el derecho procesal sea el último reducto donde todo vale. Entonces, en materia de violencia, si además uno le agrega que no implica un desmérito el disponer medidas cautelares, parecería ser de que quien es excluido del hogar conyugal o a quien se le prohíbe el acercamiento a los hijos o a la cónyuge o al lugar de trabajo Estamos hablando de situaciones absolutamente traumáticas, porque estamos hablando de que un padre no va a poder visitar a sus hijos, que una madre quizá tampoco. Es decir, se priva de un derecho esencial, y ahí yo no sé esto de la reparación frente al posible error cómo funciona, porque en realidad es muy radical esta idea de privar un derecho. Claro, si no se lo priva, uno dice el peligro está latente. Si yo no lo privaba, bueno, terminamos en violencia, terminamos en, no sé, un homicidio, lo que sea. Y ahí está todo el problema social, ¿no? De la sociedad, cómo mira esto, porque hay un juez que no le dictó una medida cautelar, una prohibición a que se acerque, y como no, el juez le dijo que no, o no estaban los derechos acreditados, o no estaba el peligro acreditado, vino después un homicidio y bueno, y se le caen a la justicia con demandas. Entonces pasamos al otro lado, entonces le proveemos todas las medidas, hacemos todas las restricciones, y hay como mucha oscilación. Yo observo mucha volatilidad en cuanto a la orientación de estas medidas. Es que yo creo que ninguno de los extremos es un extremo que uno debería seguir. Ni la indiscriminada viabilidad de todas las medidas, ni un juez que exija recaudos que prácticamente la tornen en inoperante. Pero creo que así como las medidas cautelares tienen la figura de la contracautela, donde uno se hace responsable de lo que está pidiendo. A ver, el oyente menos ducho, ¿qué le decimos que es la contracautela? Es la contracara de, así como puedo obtener que el juez anticipe provisionalmente mi derecho, lo hace a cambio de que yo garantice de que en caso de que no tuve el derecho
o que me excedí o abusé en el derecho, voy a responder por las costas o los daños que ocasionó la medida. Si eso ocurre en el ámbito del procedimiento civil común, yo entiendo de que en ciertos supuestos, en el proceso de familia, no puede ser que se convierta la ley de violencia en un mecanismo de desalojo, reemplazando los juicios de desalojo. Porque además, ojo, hay otro tema en el medio. La exclusión del progenitor, madre o padre, sí, claro, implica no solo la falta de contacto de él con los hijos, sino de los hijos con él. Claro. Y estamos hablando de que el tribunal debe velar en todo proceso donde haya niños por el interés superior de ellos. Ojo, yo no estoy pidiendo, no estoy sugiriendo que los jueces en la duda no tengan un criterio de amplitud, pero ojo, haciéndose cargo. Quien a la postre obtiene medidas cautelares que luego se prueban de que no tuvieron ningún fundamento en el proceso ulterior, medidas cautelares donde se excluye por violencia y luego en el proceso de divorcio jamás se prueba la violencia, jamás se prueba el maltrato. En realidad yo creo que hace a la responsabilidad de quien abusa de la jurisdicción el hacerse cargo de esto, porque yo no creo que nadie quede en una situación agradable frente a una medida cautelar de exclusión del hogar, por ejemplo, de exclusión del hogar. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un gusto poder hablar con vos. Ya finalizamos el programa. Te agradecemos, la verdad, muchísimo la participación. Jorge Guimanovich, profesor titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. Para nosotros es un honor que hayas venido. Creo que antes del programa decíamos que creo que sos el primer procesalista que vino al programa para hablar, como hablamos, de derecho procesal, de medidas cautelares, cosas involucradas con el proceso. Y bueno, la verdad que te agradecemos mucho la participación. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad y espero que no sea el último procesalista que venga. Por supuesto que no. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Esto es Derecho al Día y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias. Derecho al Día. Radio 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.